Hablemos de la PlayStation Classic. ¿Se acuerdan de ella? Vamos a ver la increíble historia de cómo esta consola pasó de ser uno de los peores lanzamientos de Sony a un verdadero tesoro para los fans. Una locura. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Es que es una historia fascinante, ¿no? Va sobre el fracaso, la redención y sobre todo el increíble poder que tiene una comunidad de fans apasionada que simple y sencillamente se negó a dejar morir una buena idea. A ver, para entender todo tenemos que viajar a finales de 2018. Nintendo la estaba rompiendo con sus consolas mini, ¿no? Y claro, Sony nos iba a quedar atrás. Anunciaron su propia versión, la PlayStation Classic, y nos prometieron un viaje directo a nuestros mejores recuerdos de los 90s. La emoción inicial fue gigantesca. Y miren, hay que decirlo, el diseño era perfecto. Sony clavó la apariencia de la consola original, pero la hizo un 45% más chiquita. Era liviana, súper compacta, vamos, un objeto de colección al instante. Visualmente no se le podía pedir más, era un homenaje impecable. Ahora, aquí es donde Sony jugó un poco con nosotros. Le metió unas mentiras piadosas al diseño. ¿A qué me refiero? Bueno, los controles se veían iguales, pero usaban USB modernos, no los puertos originales. El botón Open, por ejemplo, no abría nada. Servía para cambiar de disco virtual en juegos como, no sé, Final Fantasy VII. Y el de Reset ahora tenía un nuevo trabajo, crear puntos de guardado al instante. Eran pequeños trucos, ¿saben? Para mantener la estética intacta. Pero toda esa promesa nostálgica se esfumó. Y rapidísimo, apenas llegó a las tiendas, la consola fue recibida con una decepción casi universal. Vamos a ver exactamente por qué se vino todo abajo. Primero que nada, el precio. $100. Así, de entrada. Para muchísima gente se sintió carísimo para lo que traía, sobre todo si la comparabas con otras opciones que ya existían. Fue, digamos, el primer gran golpe. Y luego, el golpe más duro para la mayoría, la lista de juegos. O sea, sí, traía algunas joyas como Metal Gear Solid o Tekken 3, pero la selección de apenas 20 juegos era rara, por no decir otra cosa. ¿Cómo es posible que dejaran fuera a leyendas como Crash Bandicoot, Tomb Raider o Gran Turismo? Capaz fueron temas de licencias o simplemente mala planeación. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿en qué estaban pensando? Y por si fuera poco, vino el problema técnico que de verdad hizo enojar a la comunidad, la emulación. A ver, para entenderlo fácil, hay que saber la diferencia entre PAL y NTSC. Las versiones PAL, las de Europa, corrían a 50 Hz, o sea, más lento. Las NTSC, en cambio, a 60 Hz, mucho más fluido. Y miren esto que lo resume todo. En las consolas que se vendieron en América, casi la mitad de los juegos eran las versiones PAL, las más lentas. Esto quería decir que juegazos como Tekken 3 no se sentían como los recordábamos, tenían un rendimiento peor que el original, una decisión inexplicable. La crítica, como era de esperarse, fue demoledora. Las quejas eran las mismas por todos lados. La selección de juegos era pobre, los controles no tenían sticks analógicos, que eran clave para muchos juegos de la última etapa de la PS1, y la calidad de la emulación, bueno, en algunos casos era peor que la consola original. Un desastre. Y bueno, el mercado no perdona. El precio de la consola se desplomó. Miren esta locura. En solo unas semanas pasó de $100 a $60. Un par de meses después ya la encontrabas por $40. Y para el verano siguiente estaba de remate en $20. Fue sin lugar a dudas un fracaso comercial estrepitoso. Pero aquí es donde la historia da un giro buenísimo, porque ese fracaso de Sony escondía un secreto, una decisión que, irónicamente, terminaría siendo la clave para salvar a la consola. Y el secreto estaba en el software. Resulta que Sony, segura para ahorrar tiempo y dinero, no hizo un emulador propio. No, señor. Usaron PCSX Rearmed, un emulador de código abierto, gratis, que la comunidad de jugadores ya conocía de sobra. Y esa decisión, que parecía un simple atajo, fue lo que dejó la puerta de la consola abierta de par en par. Y claro, la comunidad no tardó nada en encontrar esa puerta. El primer gran descubrimiento fue un menú de desarrollador que estaba oculto. Era tan simple como conectar un teclado USB y apretar la tecla Escape. Y listo, de repente tenías acceso a todas las opciones del emulador que Sony había escondido. Podías mejorar la resolución, forzar los juegos PAL a 60 Hz, una maravilla. Pero eso, amigos, fue solo el comienzo. El descubrir que usaba un emulador de código abierto fue como abrir la caja de Pandora. Se desató una ola de creatividad en la comunidad de modding que se puso una meta: transformar la consola en lo que Sony debió haber lanzado desde el principio.
A ver, para que quede claro el punto. La diferencia entre la consola como venía de fábrica y la consola modificada es como la noche y el día. No hay comparación. Pasó de ser un sistema cerrado, con 20 juegos y ya, a una plataforma abierta con un potencial casi ilimitado. Gracias a proyectos de la comunidad como AutoBlim o Project Ares, de repente se podían hacer cosas increíbles. Jugar cualquier juego de PS1 desde una simple memoria USB, hecho. Usar controles modernos con sticks analógicos, vibración e incluso inalámbricos, también. Imagínense que hasta se le puede poner Wi-Fi y Bluetooth con adaptadores. Entonces, ¿qué pasó con la consola? ¿En qué se ha convertido hoy en día? Bueno, esta transformación ha redefinido por completo lo que la PlayStation Classic puede hacer. Y los resultados son, la verdad, asombrosos. Y aquí viene una de las cosas más locas. La comunidad logró algo que parecía imposible. Ahora se puede conectar una lectora de CD externa por USB, meter un disco original de PlayStation y jugarlo. Así de fácil. La miniconsola de Sony es ahora más auténtica que nunca. Y no solo arreglaron la emulación, sino que la mejoraron y mucho. Con las opciones de resolución mejorada y la salida HDMI que tiene, muchos juegos en una Classic modificada se ven más nítidos, más definidos que si los juegas en una PlayStation 3. Sí, escucharon bien. Y así es como la PlayStation Classic completó su increíble viaje. Pasó de ser un intento medio fallido de sacar dinero rápido a convertirse en una de las mejores y más flexibles maquinitas de emulación retro que existen. Y todo, absolutamente todo, gracias al ingenio y la pasión de sus fans. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Sony nos vendió la promesa con la nostalgia, pero fue la comunidad la que la hizo realidad. Así que la pregunta es, ¿será que el mejor homenaje a la PlayStation original no lo hizo Sony, sino sus propios fans? ¿La misma gente que la convirtió en una leyenda? Es algo para pensar, ¿no creen?